básicamente. Eso es un área de preferencia comercial. Un área de preferencia comercial solamente intercambia productos agrícolas y ganaderos. Cada país se responsabiliza de su propia economía e invierte dentro de su propia economía, conservan su propia moneda, apoyan a los sectores sociales más desprotegidos, en este caso a los ganaderos. ¿Y por qué a los ganaderos? Porque son los que fomentan o los que manejan su economía. Bueno, ahora vamos con un ejemplo de la comunidad andina, con un ejemplo que es la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones se crea y entra en vigor a partir de la firma del Acuerdo de Cartagena, que se firma el 26 de mayo de 1969. Bueno, entonces, la Comunidad Andina de Naciones es una área de preferencia económica, es un bloque económico que está integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y antes estaba integrado también por Chile y por Venezuela. ¿Qué pasó con estos países? Pues que Venezuela decidió salir justamente de esta Comunidad de Naciones por una cuestión política. Chile, porque no cumplió con uno de los cláusulas de la Comunidad de Naciones, entonces por lo tanto se retiró de este lugar. Pero ahorita los que integran es Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y estos países se les conoce como Comunidad Andina de Naciones porque se ubican justamente en la cordillera de los Andes. Entonces, esta Comunidad Andina de Naciones se crea y entra en vigor el 26 de mayo de 1969 cuando se firma el Acuerdo de Cartagena. Aquí es importante que reconozcamos cuál es el tratado por el cual se crea el bloque económico de la Comunidad Andina y quiénes son los países integrantes, quiénes son los que conforman el bloque económico. Si nos damos cuenta, esto es un bloque económico porque está conformado por 2 o más países que firman un tratado internacional y tienen un objetivo en común, que es una cuestión económica, el objetivo común económico. Bueno, entonces, y ahorita les digo por qué justamente se salió Chile de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Cuáles son los objetivos de esta Comunidad Andina de Naciones o de este bloque económico, de esta área de preferencia económica? Reducir las diferencias de desarrollo y asegurar la distribución equitativa de los beneficios. Aquí generalmente lo que se va a buscar estos países que conforman, estos 4 países que conforman, es que el desarrollo económico de los países sea parejo, que los 4 tengan el mismo desarrollo, que los 4 tengan el mismo chance de tener una buena economía y que compartan una economía común los 4, que los 4 si tienen una buena economía sea para los 4, si hay una mala economía los 4 van a tener una mala economía. En este caso que el propósito es tener una buena economía, no una mala economía, y asegurar la distribución equitativa de los beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Como firmaron un acuerdo entre ellos 4 y si van a obtener un beneficio económico al firmar con otro país o al podríamos decir al incursionar en una nueva industria, que el beneficio no solamente sea para un país, sino el beneficio sea para los 4. Y que justamente los beneficios que obtengan estos 4 países a través del CAN sean distribuidos equitativamente y que ninguno tenga mayor ventaja que el otro. Promover el desarrollo industrial de los países y los factores de producción. Aquí básicamente se trata de buscar. Estos países se caracterizan por el sector primario de la economía agrícola y ganadero, pero lo que están buscando también es que se dé una industrialización en sus países, o por lo menos una industrialización dentro del mundo agrícola y ganadero. Es decir, compartir tecnología a lo mejor de nuevas tecnologías de cultivo, o a lo mejor nuevos alimentos para sus cabezas de ganados, etcétera, etcétera. Asignación exclusiva de producción a un país. Aquí, en la Comunidad Andina de Naciones aquí cada país se va a encargar de producir un determinado producto. Por ejemplo, a lo mejor Colombia únicamente va a ser el encargado de producir café. Bolivia va a ser el único encargado del mercado bovino, vacuno, etcétera. Es decir, que va a ser el único que va a intercambiar productos ganaderos, etcétera. Cada uno de los países tiene. Entonces, ¿qué ventaja tiene el hecho de que cada país se le dé una exclusiva producción de un país? ¿Qué beneficio tiene que a un país se le dé una asignación exclusiva de producción de un determinado producto? Bueno, pues que en estos 4 países, por ejemplo, Colombia sería el único que puede vender café ¿a quién? A Bolivia, a Ecuador y a Perú. Es decir, estos 3 países, Bolivia, Ecuador y Perú, únicamente van a consumir producto ¿qué? Café colombiano.
Aquí Bolivia, si Bolivia es el encargado del mercado vacuno, entonces Bolivia va a ser el único que va a poder vender vacas a Colombia, Ecuador y Perú. Entonces, ¿por qué se les da? ¿Por qué se hace esto? ¿Para qué? Para que cada uno de ellos tenga una fortaleza económica y sea fuerte en un sector y de esta manera todos salgan beneficiados. A eso se refiere, por eso se le da una sola actividad económica. Y la por último, establecen un sistema arancelario en común. ¿Qué significa esto? Significa que los productos que pasen por estos países van a pagar un determinado arancel. Y este determinado arancel puede ser muy bajo o puede ser nulo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una cantidad mínima o es decir, no paguen ningún tipo de impuesto por pasar su producto por cualquiera de estos países. Ahora, ¿qué pasa con otros países que no forman parte de la comunidad andina? Pues tienen que pagar aranceles cuando pasen por estos productos. Y por último, regular el comportamiento de la inversión extranjera. Aquí, la Comunidad Andina de Naciones tiene reglas bien claras y específicas. Una de ellas, de la Comunidad Andina de Naciones, es que ninguno de estos países puede tener tratos. Óigame, ninguno de estos países puede tener tratos con otros países que no formen parte del bloque económico. Por eso Chile se salió o lo sacaron de la Comunidad Andina de Naciones porque Chile se unió al Mercosur. Entonces, estos países se comprometen a intercambiar sus productos agrícolas y ganaderos únicamente entre ellos mismos. Y si, por ejemplo, Chile quiere intercambiar productos, por ejemplo, en este caso, Chile quería intercambiar productos agrícolas y ganaderos, no solamente con ellos, sino con otros países de América del Sur, por eso lo corrieron. Ahora, si Colombia quiere intercambiar productos industrializados como suéteres, como pantalones, como carros a otros países y quiere armar un bloque internacional con otros, un bloque económico con otros, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque únicamente la cláusula especifica que la exclusividad que tienen estos países es únicamente para productos agrícolas y ganaderos. Es decir, que productos agrícolas y ganaderos únicamente se pueden vender entre estos países y que para vender productos agrícolas y ganaderos únicamente lo van a hacer con ellos. Ya otro tipo de productos pueden venderlos a otros países y formar otros bloques económicos. A eso se refiere esta de regular el comportamiento de la inversión extranjera. Y otro punto importante también de la Comunidad Andina de Naciones es que está en contra del gobierno estadounidense y por lo tanto evita o trata de que ninguno de los socios de la Comunidad Andina de Naciones tenga relaciones económicas con Estados Unidos. Siguiente tipo de bloque económico vamos a tener el área de libre comercio. Y el área de libre comercio vamos a tener como ejemplo al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, conocido como el TEMEC. Aquí antes se trataba del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero ya entró en desuso. Así que, bueno, va a entrar en desuso a partir del 1 de julio. Entonces vamos a empezar primero con un área de libre comercio. Área de libre comercio. Pugna por un comercio internacional sin trabas comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que pugna porque los países que forman parte del área de libre comercio puedan intercambiar libremente sus productos de un país a otro. También pugna porque no existan barreras arancelarias. ¿Qué quiere decir esto? Que los países que integran el área de libre comercio disminuyan sus aranceles o los eliminen por completo. De tal manera que el área de libre comercio permite a quienes lo celebran agilizar su comercio, es decir, que los productos pasen de un lugar a otro más rápido, sin tantos trámites burocráticos, etc. Hacer más fluidas sus transacciones comerciales, es decir, que puedan hacer negocios más rápidos empresas de países distintos y con ello fortalecer la economía de los países que forman parte del área de libre comercio. ¿Cuáles son los objetivos de un área de libre comercio? Primero, eliminar barreras arancelarias. ¿Qué quiere decir esto? Quitar los impuestos arancelarios o los aranceles. Los aranceles son aquellos impuestos que pagan los países, son los impuestos que pagan los países por sus productos que pasan por diferentes estados o naciones. ¿Qué quiere decir un arancel? Un arancel significa que, por ejemplo, si México quiere pasar un producto a Argentina, tendría que pagar un arancel por cada país por el que pase el producto mexicano. Eso es un arancel. Entonces, ¿qué es lo que trata de evitar la área de libre comercio? Eliminar estas barreras arancelarias, que se disminuyan los aranceles o que se quiten los aranceles entre los países que integran el área de libre comercio.
Aparte también de eliminar barreras arancelarias, es disminuir cuotas, disminuir pagos y agilizar trámites. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando tú vas a importar, más bien exportar un producto a otro país, generalmente tienes que pagar, aparte de impuestos arancelarios, tienes que pagar otros beneficios, tienes que pagar otras cuotas, tienes que pagar otros derechos. Cuando se forma el área de libre comercio, lo que se trata es de disminuir estas cuotas, estos derechos que tienes que pagar por vender tu producto en otro país. Eso es lo que trata de evitar el área de libre comercio, que si tú vas a vender un producto en otro país, no pagues tantos impuestos, como beneficios, como derechos, como aranceles. Número 2. Promover condiciones para una competencia justa. ¿Qué es una competencia justa? Una competencia justa es que puedas ofrecer. Una competencia justa es de que tú puedas ofrecer un mismo producto, que una empresa pueda ofrecer un mismo producto que ya ofrece otra empresa. ¿Y a qué se refiere la competencia justa? Por ejemplo, como se va a llevar a cabo el libre comercio, tú puedes vender, si tú formas parte de un área de libre comercio, tú puedes poner tu producto en cualquier país que forme parte del área de libre comercio a la que tú perteneces. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo un área de libre comercio con Estados Unidos y México, entonces, con Estados Unidos y Canadá, entonces yo puedo vender mi producto en Estados Unidos y en Canadá. ¿Y a qué se refiere la competencia justa? Se refiere a que mi producto mexicano tenga las mismas beneficios, las mismas ventajas, los mismos derechos que un producto norteamericano. ¿Qué quiere decir? Que tú puedas ir a un centro comercial y puedas encontrar un producto mexicano y un producto norteamericano y que los dos tengan los mismos beneficios para ser vendidos. Eso se refiere con competencia justa. Entonces, promover condiciones para una competencia justa es decir que se les den los mismos beneficios y ventajas a los productos nacionales e internacionales en un país determinado. Incrementar las oportunidades de inversión, es decir, que tú puedas ofrecer o vender tu producto en otras partes o en otros países que conforman tu área de libre comercio, que tú puedas negociar con otras empresas para ofrecer más productos o para hacer crecer tu empresa o para simplemente invertir en otro país. Y 4. Establecer procedimientos efectivos para la aplicación del tratado y solución de controversias. Aquí quiere decir establecer reglas claras de cómo se va a llevar a cabo el comercio entre estos países, y aparte si existe un problema entre los países que forman el área de libre comercio, pues entonces resolverlo de una manera justa para ambos, a lo que se le conoce como el principio de igualdad soberana. Entonces un área de libre comercio básicamente lo que hace es permitir el libre comercio entre los países o permitir el comercio internacional entre los países, es decir, que los productos de un país salgan a un país extranjero y que los productos del extranjero puedan entrar al país. A eso se refiere. Ahora tenemos al Tratado México-Estados Unidos-Canadá o TEMEC, que antes fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se firmó, que entró en vigor el 1 de enero de 1994 y que porque ser un tratado obsoleto que no cumplió con sus objetivos, pues decidieron los 3 gobiernos terminar y hacer uno nuevo y renovarlo y ponerle nuevas condiciones. Bueno, vamos a hablar del Tratado de Estados Unidos, México, Canadá o TEMEC. Este tratado ha tenido muchas negociaciones. La primera vez que se firma el tratado fue el 30 de noviembre del año 2018. Pero resulta que Donald Trump, el presidente Donald Trump, no estaba de acuerdo con este tratado de libre comercio que se había firmado. ¿Por qué? Porque este tratado de libre comercio se negoció en el periodo de Barack Obama y Enrique Peña Nieto. Entonces, cuando asume la presidencia Donald Trump, se da cuenta, o él cree, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es muy beneficioso para México y para Canadá y que perjudica al pueblo norteamericano. Entonces lo que hace es decir que no se va a llevar a cabo el Tratado de Libre Comercio, que necesita hacerle una revisión. Entonces se lo lleva a revisar durante todo un año y no es hasta el 10 de diciembre del año 2019 cuando ya se firma el tratado ya corregido y aumentado por Donald Trump y por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces podemos decir que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá se firma el 10 de diciembre del año 2019. ¿Cuándo va a entrar en vigor? Va a entrar en vigor el 1 de junio del año 2020, es decir, dentro de un mes. Aquí, como estamos viendo, ¿cuál va a ser? Como es un área de libre comercio, lo que va a propiciar es el libre intercambio de productos entre México, Estados Unidos y Canadá. Eso es lo que hace un área de libre comercio. Un área de libre comercio es el libre intercambio entre los países que forman el área de libre comercio. En este caso,
El área de libre comercio que vamos a formar es Estados Unidos, México y Canadá, y el propósito principal es el intercambio de productos entre estos tres países. Entonces, ¿cuáles son los países integrantes? Estados Unidos, México y Canadá. ¿Cuáles son los objetivos? Aquí estos objetivos están importantísimos. Primero, aumentar el salario mínimo de los trabajadores. Ustedes van a decir, entonces porque en el tratado, la primera versión, no hablaba acerca del aumento de los salarios mínimos. Y uno de los, podríamos decirle, una de las condiciones que puso el gobierno estadounidense es que se aumentaran los salarios mínimos. Y van a decir, qué buenos son con nosotros. Pues no, la realidad es que al aumentar el salario mínimo en el país lo hacen justamente para beneficiarse el propio gobierno de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque durante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la mano de obra más barata en donde se encontraba, en México. Entonces, ¿qué pasaba con las empresas en Norteamérica? Como existía este Tratado de Libre Comercio, pues la mayoría de las empresas de Norteamérica, sobre todo de automóviles, se vino a México. ¿Por qué? Porque la mano de obra era muchísimo más barata y por lo tanto la economía de Estados Unidos en el aspecto automotriz y en varios aspectos de la economía se vino para abajo y nos beneficiamos nosotros. Entonces, justamente para que no se sigan yendo las empresas de Estados Unidos, lo que obligó al gobierno mexicano es aumentar el salario mínimo para que de esta manera los salarios fueran más competitivos y de esta manera las empresas no se vinieran a México a invertir por la mano de obra tan barata. Por eso se aumentó el salario mínimo de los trabajadores mexicanos. Este es uno de los primeros objetivos. El siguiente, eliminar los aranceles. Eliminar los aranceles totales. Aquí, los aranceles en el área de libre comercio, en el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, se reducen para una determinada cantidad de productos como el acero, el metal y otros productos agrícolas y ganaderos. Pero para los cuales sí se elimina por completo es para el mercado automotriz. Pero aquí hay un punto específico y particular. Es que eliminar los aranceles para los automóviles siempre y cuando el 75% del automóvil sea producido en cualquiera de los tres países. Es decir, si un automóvil es producido en México y lo vamos a mandar a Canadá, no va a pagar arancel siempre y cuando ese producto, ese carro mexicano, el 75% de su armadura o el 75% de su producción sea mexicana, o sea canadiense, o sea tal. ¿A qué significa eso? Significa que el 75% el automóvil, las puertas, la carrocería, etcétera, etcétera, debe de ser hecho originalmente en cualquiera de los países que forman parte del área de libre comercio. Si, por ejemplo, el automóvil está manufacturado en México 50% y 50% en Alemania, no vamos a poder pasar nuestro automóvil libre de aranceles a Canadá. ¿Por qué? Porque no es un producto 75% realizado por manos mexicanas. Aquí otro punto importante es el hecho de que también se va a respetar del 75%, siempre y cuando el 45% de los trabajadores que fabrican el automóvil ganen $10 la hora. ¿Qué significa esto? Significa que sí. Por ejemplo, si Chrysler hace un automóvil como tal, el 45% de sus trabajadores deben de ganar más de $10 por hora. Deben de ganar $10 por hora. Esa es como una de las características que pone el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Que cuando un automóvil se haga, el 45% de las personas que crean o que hagan, o de los trabajadores obreros que produzcan el automóvil, ganen más de $10 la hora. Eso con la misma situación, para que no se les vayan las empresas automotrices de Norteamérica a México. Disminución de aranceles para el acero y el aluminio. Recuerden que ahorita hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, en donde Estados Unidos está cobrando aranceles altísimos por su acero a China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es uno de los máximos productores de acero y de aluminio. Y México es generalmente uno de sus compradores más grandes. Entonces, lo que se acordó es que para nuestro país, para Estados Unidos, para México y para Canadá, Estados Unidos disminuya los aranceles en materia de aluminio y acero. Siguiente punto. Aquí. Ninguno de los tres países podrá celebrar un acuerdo de libre comercio con otro país que no sea considerado como de mercado. ¿A qué se refiere esto como de mercado? Aquellos que permitan la libre competencia. Entonces, ninguno, ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá pueden firmar un tratado
en materia de libre comercio con algún país que no lleve a cabo la libre competencia. ¿Cuál es un país que no lleva a cabo la libre competencia? China, porque China es totalmente socialista. Ajá, y existen monopolios. Entonces, por lo tanto, si México firma un tratado de libre comercio o Canadá con China, se rescinde el tratado de libre comercio. El tratado de libre comercio, se rescinde el tratado de México, Estados Unidos y Canadá. El tratado de Estados Unidos, México y Canadá tiene una duración de 16 años. 16 años. De 16 años. Si alguno de los países quiere salirse antes de los 16 años, lo puede hacer, pero tiene que indemnizar a los otros dos países. También proponen tribunales especiales para la solución de conflictos provocados por el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Tratado de Estados Unidos, México, Canadá. Y por último, eliminar o restringir el outsourcing. El outsourcing es cuando una empresa se dedica a conseguir trabajos, o se dedica a conseguirle trabajos a las personas, pero gana dinero por conseguirle trabajo, y aparte las personas no forman parte de la empresa que te está contratando, sino formas parte del outsourcing. Por ejemplo, yo soy mecánico, y resulta que Chrysler necesita 10 mecánicos. Entonces Chrysler le manda la oferta a una compañía de outsourcing, una compañía que busca trabajo. Un outsourcing es una compañía que busca trabajos. Entonces le dice, tengo 10 vacantes en mi fábrica de Chrysler en Toluca. Entonces, ¿qué es lo que hace el outsourcing? El outsourcing saca en su página de internet o saca en el periódico donde se solicitan 10 empleados. Por favor de comunicarse o de asistir a las oficinas tales. Llegas a las oficinas de la empresa del outsourcing, de la empresa, y te dice, ¿sabes qué? Chrysler nos está pidiendo 10 trabajadores. Pero tú vas a entrar a trabajar para Chrysler, pero tu jefe no va a ser Chrysler, sino voy a ser yo. Y entonces Chrysler no va a ser tu jefe, solamente vas a ser nosotros somos como el intermediario entre tú y Chrysler. Entonces, por lo tanto, si Chrysler te despide, Chrysler no te va a pagar a ti. Aquí Chrysler no te va a pagar a ti, sino a quién le va a pagar al outsourcing, y el outsourcing te va a dar un porcentaje. Entonces, eso es lo que se va a redisminuir, o se trata de evitar con el outsourcing, eliminarlo por completo. Es decir, que las personas consigan sus trabajos por sí mismos y los únicos beneficiados sean ellos, que no exista intermediario. Y bueno, como ven, hemos estado muy largos en este proyecto. Lo único que tienen que hacer es apunte. Cualquier duda que tengan, porque creo que sí pueden existir varias, por favor comuníquense vía inbox. Nos vemos pronto, cuídense mucho.